Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saluda la maestra Dulce Gutiérrez, de Centro de Restauración Familiar Emanuel, y les doy la bienvenida y gracias por nuevamente estarnos mirando a través de YouTube y de Facebook. Les agradezco, ¿verdad?, por tomarse el tiempo de escuchar la palabra, esa bendita palabra que trae liberación en estos tiempos. El tema de hoy precisamente es ese: fuimos llamados a vivir en libertad. Usted y yo hemos sido llamados a vivir en libertad, pero vamos a ver qué es la verdadera libertad en Cristo Jesús. Dice Gálatas 5:13 en la Nueva Traducción Viviente: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Usted y yo hemos sido llamados a vivir esa libertad de la cual Dios nos llama. Nada es más grande que la libertad. Esa frase es la que experimentan aquellos que viven en libertad. Si usted se fija, cada país tiene su día de su independencia. ¿Por qué? Porque esto le recuerda el precio a pagar por una libertad. Todos aquellos que lucharon para que su país viviera en libertad. El hombre que está preso y va cumpliendo su condena, ¿qué pasa? Se goza por su pronta liberación, ¿verdad? Disfruta, espera ese momento de su libertad. ¿Qué es la libertad?, puede usted preguntarse. Mire, según la enciclopedia de definición, la libertad garantiza el respeto por la voluntad individual. E implica que cada uno debe hacerse responsable por sus actos. Esa es la verdadera libertad. El que usted se haga responsable por sus actos. El que la gente respete su convicción de su decisión. Pero fíjese, muchas veces podemos asociar la palabra libertad como, le voy a poner un ejemplo, un adolescente exige su libertad, levantarse a la hora que él quiera, si quiere hacer su tarea o no quiere hacer su tarea. Hay tantas cosas que un adolescente, su sentido de la libertad es muy diferente, ¿sí? El no tener responsabilidades. Muchas veces dice, ya quiero cumplir 18 años para hacer lo que yo quiera y ser libre, tener esa libertad. Pero en realidad esa es la verdadera libertad. ¿Usted qué piensa? Mire, sin embargo, Jesús habló de una libertad que va mucho más allá de ese concepto que muchos tienen. Esa libertad del alma. Porque voy a decirle algo, no hay nada más, no hay una cárcel más cruel que tu mente, que vivir en tu interior, vivir oprimido, vivir en esa prisión de tu conciencia. Cuando Dios nos creó, fíjese bien, Dios quiere librarnos de toda forma interior de esclavitud que nos impide llegar a ser la persona que Él quiso que seamos desde el principio. Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Con una mente y voluntad propia, así como usted. Usted tiene la libertad de decidir cualquier cosa, ¿verdad? Ya habíamos visto en una clase pasada que desde que usted se levanta toma la decisión. Esa es la verdadera libertad, el que usted elija. Mire, cuando Dios creó al hombre, dijimos, ¿verdad? Lo creó con una mente y voluntad propia. Cuando Él puso en el huerto del Edén, lo puso. ¿Y qué puso ahí? Le dijo el Señor, mira, tú puedes comer de todos los árboles que están aquí. Me imagino que puso papayos, mangos, ¿verdad? La fruta que a usted más le guste. Pero en medio del huerto dice la palabra que puso el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor le dijo, de todo árbol puedes comer, menos de este árbol. ¿Sabes por qué? Porque el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Dios, cuando puso el árbol, no cercó el árbol, no lo sacó del huerto y lo puso fuera para que el hombre no pueda agarrar de ese árbol, ¿verdad? No. Dios le dio la libertad de elegir tomar de ese árbol. Le dio la libertad de elegir si tener comunión con Dios. Le dio la libertad de hacer lo que Él quisiera
dentro de los límites que el Señor puso. Pero ¿qué pasó? Ellos eran libres de hacer lo que quisieran, como dijimos anteriormente. Fíjense lo que dice Gálatas 2, 16, 17 en la Nueva Traducción Viviente. Pero el Señor Dios les advirtió. Eso es en la Nueva Traducción Viviente. En Reina Valera dice, les mandó. Pero fíjense, la palabra les mandó, les advirtió, pues puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Qué pasó ahí? Dios le puso, ¿ha escuchado la palabra? Es un warning, es una advertencia. Pero cuando te ponen una advertencia, tú sabes si lo haces o no. No es un mandato de que no lo vas a hacer porque, o sea, no es un mandato, es una advertencia, pero tú sabes si lo haces o no lo haces. Tú eliges, tú decides, esa es la verdadera libertad. Miren, una prédica escuché de un pastor que decía, ¿por qué a las mujeres lindas las dejan que anden por ahí? ¿Por qué no las esconden? Y dice, ¿sabe por qué? Porque todo lo que deseamos está frente de nosotros. Pero nosotros yo elijo, dice, amar a mi esposa o irme tras esas mujeres lindas. ¿Sabe por qué? Dice él decía. Porque el amar es libertad, amar libremente. Tú decides amar a tu esposa, decides amar a tu pareja. Esa es la verdadera libertad. Por eso tenemos a la vista tantas tentaciones, pero decidimos tomar esa tentación o dejarla, o abstenernos, porque todo trae consecuencias. La diferencia de la libertad al libertinaje es una diferencia en una línea fina, ¿verdad? Una línea fina que divide la libertad con el libertinaje. El libertinaje nos lleva al pecado, a la ruina, que vamos a ver más adelante. En Deuteronomio 28 hay una lista corta de las bendiciones, pero hay una lista extensa de todas las maldiciones. Fíjese bien, dice Deuteronomios 30, 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Aquí le dice, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ahí está la libertad. Elige tú. Dice, te he dado a elegir. Elige pues la vida. O sea, el Señor les sugiere elegir el bien, el hacer el bien, para que vivan tú y tu descendencia. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Miren, muchas veces decimos, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí me imponen tantas reglas. Hoy no, voy a perder mi libertad. Se equivoca. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿cómo lo sacó? ¿En qué condición estaba él? En esclavitud, ¿verdad? Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Faraón, pero Dios no lo sacó para esclavizarlos él. ¿Qué dice? Yo soy tu libertador. Muchas veces dicen, bueno, los sacó de Egipto, pero los esclavizó cuando les dio los 10 mandamientos. En realidad, en el original hebreo son los 10 enunciados o las 10 pronunciaciones. Dios les dio leyes o mandamientos o enunciados o preceptos morales para que pudieran vivir en armonía, pero en libertad. Dios les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. El amor no se exige, el amor es voluntario. Tú eliges amar a Dios o no amarlo, porque Dios no hizo robots. A usted y a mí no nos programó para amarlo, para adorarlo. Usted elige si viene a adorar a Dios, si ama a Dios, porque Él se goza cuando usted viene voluntariamente a Él, a su presencia, y le ama de todo corazón. Él se goza en eso. Entonces esa es la verdadera libertad. Mire, cuando trajo
vuelvo a lo que estábamos nuevamente, los trajo a libertad, a vivir esa libertad, pero en armonía. Esa es la diferencia de un libertinaje a una libertad. Tuvo que haber reglas. Cuando usted va a la escuela, si eres adolescente o si todavía cursas, dentro de tu escuela hay reglas. ¿Para qué? Para vivir en armonía, para vivir en orden, ¿verdad? Para, convivir en armonía y en orden. Si tú vas a tu trabajo, vienes a la iglesia, tienen que haber normas para armonizar, para estar en un común de acuerdo, pero no es para esclavitud. Cuando tú vienes a la iglesia no se te impone, no tomes, no fumes, tú decides. La palabra de Dios se expone, pero hay de ti si eres un verdadero hacedor. Muchas veces nos queremos esconder que no me vea el pastor o la pastora que voy a tomar. Claro que no. Tú puedes ir a tu casa y ahí nadie te ve. Puedes tomar todos los días alcohol, nadie te lo prohíbe. Nadie. Eso lo decides tú. Pero una cosa sí te voy a decir. Trae consecuencias. Poco a poco con el alcohol empiezas a deteriorar tu cuerpo. Empieza a ser un caos en tu familia, tu carácter empieza, porque una persona ebria siempre causa problemas. Llegan a los golpes y se hace, una cosa va llevando a otra. Te cuidaste de que no te mirara el pastor o la pastora, pero ¿qué pasa ahí? Te haces esclavo del alcohol. Es por eso, la gente muchas veces o no queremos entender cómo es porque el Señor en su bendita palabra puso normas para tu beneficio y para mi beneficio. ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Tú a tus hijos les prohíbes ciertas cosas. ¿Por qué? Porque los amas. Porque quieres que vivan en salud, en bendición, sanos. Quieres lo mejor para ellos, así como Dios quiere lo mejor para ti. Por eso ha puesto reglas para que vivamos en libertad y en bendición. Amén. Fíjate, el enemigo se dio cuenta del regalo tan maravilloso que el Señor nos ha regalado. A través de su bendita gracia, nos dio el regalo de la libertad. Pero es desde un principio querido esclavizarnos con sus mentiras, como lo vimos en el huerto de Edén, en el jardín del Edén. Quiso esclavizarnos desde un principio. Mira, lo único que dice Dios es que van a ser como ellos si ustedes comen de ese árbol. El engaño. Viene el engaño ahí. Fíjate lo que pasó el 1 de enero de 1863. Ese día, estando en medio de una guerra civil, el país de los Estados Unidos, donde se dividió el norte y el sur, estaba una lucha, una guerra interna en ese país, pero a pesar de esa guerra, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, soltó un decreto donde él estaba aboliendo la esclavitud. Ordenó que los estados esclavistas dejaran en libertad, dejaran libres a todos aquellos que habían sido esclavizados. Ese país había llegado a ser el más importante mercado de esclavos. Entre el siglo XVII y entre el siglo XIX, más de 20 millones de personas habían sido traídas en África para negociar con ellos, para venderlos, esclavizarlos, a pesar de que su constitución decía que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué es un derecho inalienable? Es un derecho con el que la gente nace y que nunca se puede quitar. A pesar de eso, estaba esa esclavitud viviéndose en ese país. Ahora bien, cuando el presidente Lincoln firmó ese decreto de emancipación, eso no produjo a la práctica una inmediata liberación. Una, porque todavía estaba la guerra en acción. Y dos, lo más triste, fíjese qué pasa ahí, que los esclavos
Ni siquiera trataron de sublevarse en contra de sus amos. ¿Por qué? Porque su esclavitud no estaba aquí, sino aquí. Estaban esclavos psicológicamente. A pesar de que había estado el decreto de su libertad, interiormente ellos seguían siendo esclavos. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuánto pueblo de Dios no se encuentra en esas condiciones en este momento? Esclavos. Esclavos del alcohol, esclavos de las drogas, esclavos del pecado, de la depresión, del temor. Actualmente la mayor esclavitud es el temor. Nuestras mentes están cautivas al temor, a todo tipo de temor. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué viene después de esto? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a comer? ¿Mi trabajo? ¿Mis hijos? Ese es un temor que el enemigo pone en nuestras vidas. ¿A qué nos llamó el Señor? A libertad, a vivir en armonía. ¿Qué dice su palabra? Echar toda carga, toda ansiedad sobre de mí, que yo os haré descansar. Dios es un Dios tan maravilloso que quiere lo mejor para usted. Quiere que viva libre, sin ese temor, sin esa carga falsa que no le corresponde. El Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué dice? Llevó tu ansiedad, tu enfermedad, tus preocupaciones, esa depresión que no te quiere dejar libre. Llevó ese alcoholismo que te quiere tener preso, esclavo. Miren, ¿por qué vivir una vida? Dice, cuando Satanás engañó a Adán y a Eva diciéndoles que serían como Dios, Él les vendió, no les vendió libertad, sino libertinaje. Como dijimos anteriormente, perdón. Ahorita está plagado el mundo de libertinaje. Tú haz lo que tú quieras. Es verdad que tenemos libertad de expresión, pero cuando sobrepasamos los límites de esa libertad de expresión, cuando lastimamos, cuando ofendemos, podemos expresarnos, pero sin ofender, sin lastimar a las personas, sin apuñalarlas con nuestras palabras. Porque recordemos que una ofensa con nuestras palabras es mucho más. Queda la herida ahí marcada, porque una herida física sana, ¿verdad? Pero una herida interna tarda tanto tiempo en sanar, tanto tiempo. Dice, fíjese, cuando Dios dio las leyes de higiene, volvemos cuando estaba el Señor, sacó al pueblo cautivo. No las dio para el beneficio de Él, sino para el nuestro. Fíjese lo curioso en Deuteronomios 23:13, en la Nueva Traducción Viviente. Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Dios estaba cuidándonos, cuidándonos. Miren, cuando el excremento queda ahí, se seca. ¿Y qué pasa? Se hace polvo, ¿verdad? Y vuela. Y empieza a convertirse en enfermedad. Pero el Señor tenía tanto cuidado de su pueblo que le dio, hasta en esos mínimos detalles, Dios tiene cuidado de usted. Les evitó el cólera, les evitó la salmonelosis. ¿Qué tantas enfermedades vienen a través de los excrementos, de los desechos que el cuerpo saca? ¿Qué tantas enfermedades? De eso nos libró el Señor. Por eso cuando vino el Señor y nos dio esos mandamientos, esos enunciados, esas pronunciaciones, fue para nuestro bien. Cuando también dijo, fíjese, en Levíticos capítulo 11, las prohibiciones dietéticas, donde decía que no debíamos de comer animales que comen animales muertos, que comen carroña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de toxinas para nuestro cuerpo. Dios siempre tiene cuidado de usted y de mí. Dios siempre cuidándonos. Y lo vemos como un yugo, el cual no es un yugo, el cual es beneficio para nosotros. Puras prohibiciones, no esto, no aquí, no allá. Es por tu bien. Toda la bendita palabra es para tu beneficio, para mi beneficio, para que vivamos en salud, en armonía, en bendición. Entiéndalo. Fíjese, el pecado, esclaviza a las personas. Dice Juan 8:34, Jesús le respondió,
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Voy a contarle una pequeña anécdota que eso me hizo reflexionar. Dije, wow, Dios mío, en algo tan pequeño y tan significativo. Dice que había un niño que visitaba a sus abuelos en una granja. Cuando él vino, junto con su hermanita, vinieron a sus abuelitos, ¿verdad? Contentos. Su abuelita le regala una resortera para que él pudiera disfrutar del campo. Empezó a tirarle a las cosas, pero nunca pudo darle un objetivo, ¿verdad? Es como un niño cuando estás aprendiendo, bueno, como él, a tirar con la resortera y a nada le daba. Cuando llegó la hora de comer, tuvo que regresar a la granja. Ya no andaba en el campo. De regreso, cuando él observa, ve un pato. Era el pato favorito de su abuelita. Y lo mira y ve con la resortera. ¿Y qué cree? Que le da. No le había dado en todo el día nada, pero cierta y curiosamente le da el pato favorito de su abuela. Y lo mató. ¿Qué pasó ahí? Él asustado, sorprendido, todas sus emociones en su cabeza. ¿Qué fue lo que hizo? Corrió, agarró el pato y lo escondió en un pilar, una pila así de madera. Fue y lo escondió. ¿Qué pasó ahí? Encubrió el pecado, ¿verdad? El cuerpo del delito. Lo escondió. Cuando miró, su hermanita lo estaba mirando, pero no dijo nada. Se fueron a comer. Al terminar de comer, su abuela le dice, Sally, a su hermanita, ahorita que recogemos, quiero que me ayudes a lavar los trastes. ¿Y sabe qué hizo su hermanita? Mira, abuelita, estando conversando con Johnny, ¿sabes qué me dijo? Que quería ayudar con las tareas. Él quiere lavar los trastes, ¿verdad, Johnny? Acuérdate del pato, le dijo la hermanita. Sí, abuela, yo quiero lavar los trastes. Terminaron de comer, lavó los trastes Johnny. Así pasó. Al día siguiente pasaron los días y era la misma cuestión. Cuando llegó su abuelito dijo, ¿sabes qué? Los voy a llevar a pescar. Alístense. Yo creo que no, dijo la abuelita, porque Sally, solamente Johnny te va a acompañar, porque Sally va a ir conmigo de compras. Ay, abuelita, le dijo Sally. Mira, Johnny quiere ir contigo. Él me lo dijo, ¿verdad, Johnny? Y Johnny, triste, voltea. Acuérdate del pato. Miren, Johnny dijo, sí, abuelita, es verdad, yo voy a ir contigo. Triste el pobre Johnny, cansado de toda la semana haber sucedido lo mismo. Hasta que ya no aguantó más, dijo, ya no más, ya no puedo con este secreto que lo atormentaba el pobre Johnny. Y decidió confesarle a su abuelita. Mira, abuelita, ya no aguanto más. ¿Sabes qué? Tengo que confesarte algo. Dime, hijo. ¿Te acuerdas de ese pato que tanto te gusta y tanto amas? Sí. Pues yo lo maté, abuelita. Y su abuelita dice que amorosamente se arrodilla, lo abraza, lo besa y le dice, yo lo sabía. Cuando tú le diste al pato en la cabeza, yo estaba en la ventana, pero quería saber hasta dónde ibas a permitir ser esclavo de tu hermano. Imagínense, eso muchas veces pasa con nosotros, somos esclavos de ese pecado, nos va alejando más y más de nuestro Dios, de esa comunión, pero recuerda que cuando cometiste ese pecado, Jesús estaba en la ventana mirando, Él lo sabe todo. Él sabe lo que usted hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Conoce ese pecado. Pero su palabra es tan buena, su palabra es tan fiel. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Dios es un Dios bueno, un Dios amoroso. Si su abuelita perdonó a Johnny por ese pato que tanto quería, que era su favorito, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos va a amar, no nos va a perdonar. Si Él nos creó, si Él nos formó, Él conoce nuestras debilidades y Él está esperando que usted venga a Él
confiese ese pecado. Mire, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros le decimos, Padre, yo me rindo a ti, yo no puedo más con esto. No puedo con este alcohol. No puedo con esta relación ilícita. Cuando tú te rindes a Dios, Él trae la libertad. Él trae libertad a tu vida. Cuando Él ve que te rindes y tú no puedes más con eso, esa fuerza sobrenatural que solamente viene del Padre, viene sobre tu vida. Trae libertad, trae bendición, trae reconciliación. Nuestro Padre amoroso, el amor de Dios cubre multitud de pecados y Él no se acuerda más de tu pecado. Yo le invito en esta hora a que usted venga al Señor, rinda ese pecado que lo tiene esclavizado y le diga, Señor, yo no puedo más con esto. Confiésale tu pecado, ella lo conoce, recuérdalo. Y Él va a traer libertad a tu vida. Él te va a hacer libre y va a traer esa bendita libertad que tú necesitas en esta hora. Yo con esto yo termino. Quiero que por favor, se lo pido, ¿verdad? Quiero que usted sea libre. Quiero que venga a los pies del Señor. Quiero que se rinda de todo corazón para que esa libertad venga a su vida. Y no solamente a su vida, sino a su casa, a todo lo que a usted le rodea. Yo lo invito en esta hora. Y yo le pido también que si esta palabra fue de bendición, compártala para que otros sean libres, para que otros lleguen a ese conocimiento pleno de la palabra de Dios, para que esa libertad sea para todos, no nada más para usted. Y en el nombre de Jesús, yo declaro su libertad. Gracias. Que Dios los bendiga.